Hola queridos amigos, la historia comienza en una tranquila noche cuando James se queda quieto en la oscuridad del bosque con las luces tenues del pueblo a lo lejos desvaneciéndose en la noche. Sabía que aunque el mundo a su alrededor seguía en paz dentro de él, rugía un miedo indescriptible. Era el miedo a una reunión importante, una reunión de la que no podía echarse atrás. James ya no era un hombre libre. Su padre, un hombre poderoso y astuto, lo había metido en un juego en el que nunca quiso participar. El precio de la traición no solo era la manipulación de su propia familia, sino también el silencio doloroso de la persona que amaba a Dieppe. La vida de James desde que conoció a Dieppe dejó de ser una historia común. Todo giraba en torno a ella, desde las despedidas llenas de dolor hasta el misterio del silencio de Dieppe, quien él sabía que siempre estaría a su lado, aunque tuviera que enfrentar peligros. Pero ahora las cosas ya no eran tan simples. Con la determinación de que no podía seguir dudando, James salió del bosque decidido a enfrentarse a la realidad. Entró en el café donde su padre y Fat estaban negociando. Necesitaba conocer la verdad, aunque fuera dolorosa, aunque fuera una mentira. Tenía que entender lo que estaba pasando con Dieppe para poder protegerla de los peligros que la acechaban. Esta historia no solo trata sobre el enfrentamiento entre padre e hijo, sino también sobre el sacrificio, la protección y las mentiras que se tejen para ocultar la verdad. Y en la oscuridad, James sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, viendo cómo Dieppe vivía en el miedo. Temprano en la mañana, el café mantenía su calma habitual, con el aroma del café flotando en el aire y las risas de los clientes habituales resonando suavemente. Las cucharas chocaban contra las tazas, un sonido familiar de la rutina diaria. James estaba encorvado en su asiento con su chaqueta de cuero negro y la visera de su gorra bajada, cubriendo parcialmente su rostro. Sus dedos apretaban la taza de café con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como si quisiera apretar todos los sentimientos que llevaba dentro. A pesar de eso, sus ojos seguían fijos en su padre. Desde su posición, podía ver todos los detalles de ese hombre. Su traje negro perfectamente cortado, sus ojos fríos como cuchillos, y la manera en que se sentaba tranquilo pero lleno de control. James había visto esa mirada muchas veces, una mirada que había destruido tantas vidas. Su padre hoy hablaba de él, una historia que James no quería escuchar, pero que no podía dejar de mirar. «Estás cerca de ellos, ¿verdad?». La voz de su padre era grave y lenta, sus labios moviéndose con palabras que parecían no tener importancia. Especialmente Dieppe. James no podía escuchar todo con claridad, pero estaba demasiado acostumbrado a la manera en que hablaba. Sus ojos se entrecerraban un poco, su dedo golpeteaba suavemente sobre la mesa, un ritmo impaciente, pero a la vez lleno de presión, como si exigiera una respuesta. Fat, el hombre sentado frente a él, ya no era el amigo agradable que James conocía. Sus hombros estaban tensos, sus dientes apretados como si estuviera tratando de controlar algo. Respondió con respeto, pero su mirada siempre caía sobre la taza de café, que nunca había tocado. La tensión en el aire aumentaba con cada segundo, como si una estrategia cuidadosamente planeada se estuviera desarrollando justo frente a James. Su corazón latía con fuerza, cada golpe era más fuerte y no podía detenerlo. Sentía que algo estaba a punto de estallar, y el miedo, la ansiedad que había intentado suprimir, comenzaba a subir como una ola. No debería estar aquí. Solo unas horas antes estaba sentado solo en la casa abandonada, en el borde del bosque,
donde la luz del sol apenas pasaba por las grietas en el techo, iluminando el viejo umbral de madera. Estaba solo con sus pensamientos, con la imagen de Dieppe siempre rondando en su cabeza. Recordaba claramente la última vez que ella le dijo: «Corre, James. Si no lo haces, será demasiado tarde». Y luego su teléfono vibró. Un mensaje sin nombre. Aún era la misma persona que lo había advertido antes. «Tu padre está con Fat en un café de la ciudad esta tarde. Probablemente sobre Dieppe y sobre ti». Un miedo lo invadió, sus manos temblaban tanto que no podía sostener el teléfono con firmeza. Las palabras en la pantalla eran como una advertencia viva, y las paredes de la casa abandonada de repente se sintieron pequeñas, como si lo estuvieran aplastando. Su padre y Fat se estaban reuniendo. Estaban hablando sobre él y sobre Dieppe. Estaban hablando de todo lo que tenía que ver con él justo en medio de un café durante el día, y todo estaba sucediendo a la vista de todos. Eso solo podía significar una cosa: peligro, presión, un acuerdo que no podía prever. Todo comenzaba a hacerse más claro, y cuanto más claro se volvía, más sentía que estaba atrapado. James ya no podía quedarse quieto. Se levantó rápidamente, se puso la chaqueta negra y se ajustó la gorra para taparse los ojos. Miró en el espejo roto frente a él, donde reflejaba a un hombre extraño, no a James. Son el hijo del hombre poderoso, sino a alguien sin nombre en medio del bullicioso café. Un extraño que ya no podía vivir en esa paz falsa. Y en ese momento se dio cuenta de que todo había cambiado, que ya no había vuelta atrás para él. James salió del bosque caminando apresuradamente hacia el pueblo, con solo un pensamiento en la cabeza: si van a hablar de Dieppe, él debe estar allí. No podía dejar que esas palabras cayeran en manos equivocadas. No podía permitir que su padre la usara como una ficha más. Tenía que escuchar, tenía que estar allí para saber exactamente qué estaba sucediendo. Ahora estaba allí oculto en una esquina del café, un lugar donde podía observarlo todo sin ser visto. Se sentó allí como un espectro, con los pensamientos corriendo por su mente, cada latido de su corazón como una advertencia. Su padre estaba sentado frente a Fat, inclinado hacia adelante. Su rostro se volvió aún más frío, su voz baja, como una amenaza inminente. James no podía escuchar claramente cada palabra, pero sentía la tensión en el aire, como si hubiera una conexión secreta entre Fat y su padre. Supuso que Fat aún mantenía contacto con Dieppe, y una ola de ansiedad comenzó a subir en su pecho. ¿Sabía ella dónde estaba él? ¿Seguiría estando de su lado o podría convertirse en una arma contra él? El miedo repetía su eco en su mente como olas fuertes, golpeando la orilla imparable. James apretó los dedos bajo la mesa, sintiendo el rechinar de sus dientes. Rezó en silencio, esperando que Fat mantuviera el secreto sobre Dieppe, que no la lastimara. «Por favor, no la traiciones», rogaba en su mente. «No la vendas, no a ella». Fat no tocaba su taza de café. Su mirada evitaba la de los demás, como si estuviera pensando en algo pesado. Un silencio se extendió, como si todo estuviera esperando una decisión importante. James sintió la tensión de cada segundo que pasaba. Entonces Fat respiró profundamente, como si estuviera aceptando una decisión que no quería tomar. Cuando levantó la cabeza de nuevo, su rostro había cambiado. James no podía descifrar lo que sentía en sus ojos, pero el cambio le dio un escalofrío en la espalda. Fat habló, y las primeras mentiras salieron suaves pero poderosas. Dieppe ha renunciado, no quiere problemas. Quiere una vida normal, no quiere participar. Esa mentira cortó el corazón de James como un cuchillo afilado. No necesitaba escuchar más.
Sabía que era una mentira. Recordaba perfectamente las manos temblorosas de Dieppe cuando le pidió que huyera. Recordaba su mirada cuando le suplicó que sobreviviera, aunque tuviera que alejarse de ella para siempre. Pero Fat seguía diciendo eso con una calma fría, como si no fuera un traidor, sino alguien que estaba protegiendo algo que consideraba necesario. Fat no mencionó dónde vivía Dieppe, no dijo con quién estaba, ni reveló que ella siempre miraba hacia el camino, como si James pudiera regresar en cualquier momento. Solo pintó una imagen estática sin Dieppe, sin nadie más, como si ella ya hubiera dejado ir todo, como si ya no fuera parte de la historia. El padre de James frunció el ceño, su mirada aún llena de sospecha, pero la intensidad de su mirada se había suavizado un poco. La sensación de tensión parecía haberse aliviado, y James supo que Fat había logrado calmar la atención de su padre. Dieppe ya no era una ficha valiosa. Ella había sido retirada del juego. James respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sintió que una mano invisible se aflojaba sobre su pecho. Ya no sentía la opresión que sentía antes, ya no se sentía atrapado en una jaula de acero. Exhaló suave profundamente, como si una carga se hubiera quitado de encima. En la mesa cerca de la ventana, Fat seguía construyendo su mentira, pero ya no parecía preocupado. Su cuerpo estaba tenso, pero no por miedo, sino porque sabía que había cumplido con su tarea. Mantuvo su postura. James miró a su padre, que seguía sentado firmemente alisándose el traje antes de levantarse. Su mirada era fría y confiada. Salió del café con una calma, como si hubiera conseguido lo que quería. Pero James sabía que eso solo era una parte del juego, una parte que no podía perder. Cuando la conversación terminó, James no se movió. Siguió sentado allí, sus ojos fijos en su padre. Pero en su corazón otro sentimiento comenzaba a elevarse. No podía proteger a Dieppe. No podía protegerla de estas mentiras, pero nunca se rendiría. La encontraría, y algún día la sacaría de esta oscuridad. La puerta del café se cerró con un suave golpeteo, pero ese sonido fue absorbido por el bullicio a su alrededor. Los pasos de Fat no eran apresurados, no persiguió a su padre James de inmediato. En lugar de eso, se detuvo un largo momento en la acera solo. Los ojos de James no se apartaron de él, observando cada movimiento a través del vidrio empañado del café. Fat exhaló un suspiro largo. Sus hombros se movieron ligeramente, como si llevara una carga invisible sobre ellos. Ya no era el hombre firme de antes, ya no tenía esa mirada llena de confianza y determinación. En su lugar, Fat parecía agotado. Su mirada caía hacia el suelo mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos como si intentara escapar de la realidad. James sintió un dolor punzante en su corazón, una sensación extraña que nunca antes había experimentado. Ese era el precio de la mentira que Fat tuvo que decir para proteger lo que más importa, para mantener a Dieppe a salvo. James no podía culpar a Fat, pero no podía dejar de sentir el dolor que él mismo debía estar soportando. «Gracias, Fat», susurró James en silencio, moviendo los labios, pero sin que ningún sonido saliera. «Gracias por ocultar la verdad, gracias por proteger a Dieppe, aunque tuviera que hacer algo que él mismo no quería hacer». Quería salir, quería acercarse a Fat, ponerle la mano en el hombro y decirle que no estaba solo. Quería decirle que lo entendía, que sabía que lo hacía por una razón más grande. Pero si lo hacía James, sabía que lo arrastraría a una guerra que nunca quiso, una guerra que podría no tener fin. Así que James permaneció en silencio, oculto en la esquina oscura del café, observando a Fat mientras finalmente se levantaba. Fat se apartó de la pared
luciendo como un hombre normal, después de una reunión normal, como si nada importante hubiera ocurrido. Pero James sabía que en el fondo Fat no era un hombre normal. Se había convertido en un soldado silencioso, luchando en la oscuridad. Cuando Fat desapareció entre la multitud, James no se levantó de inmediato. Se quedó allí un momento mirando todo a su alrededor, como si estuviera en un sueño, luego salió al exterior. La gorra seguía baja sobre su rostro. Caminó hacia la calle donde el pueblo seguía brillante bajo la luz del atardecer. El rugido de las motocicletas resonaba por las calles, los vendedores anunciaban sus precios, y en algún lugar un niño reía alegremente. A pesar de todo, este mundo parecía más ligero para James, como si una carga se hubiera levantado. Esa noche al menos, su padre se había ido sin dejar un nuevo plan para dañar a Dieppe. Tal vez solo quedaba una pequeña esperanza en su corazón de que ella estaría a salvo. James salió del pueblo optando por caminar una larga distancia. El camino comenzó a cambiar de concreto a tierra suave, y las casas fueron reemplazadas por vastos campos con árboles dispersos. El sol casi se había puesto, pero el aire seguía manteniendo una suave calidez. Las palabras de Dieppe volvieron a sonar en su mente como un doloroso recordatorio. Ella me dejó, quiere una vida normal. Una mentira, pero una mentira protectora, no para destruir. Fat no la había dañado. Solo la estaba protegiendo lo único que Dieppe podría tener, una vida no alterada. Lo siento, Dieppe, susurró James en su mente, sus ojos mirando hacia el atardecer que se desvanecía. Por mí otros tuvieron que mentir. Por mí tienes que vivir en silencio cuidando cada paso. El campo se extendía frente a él como un espacio infinito donde todo podía cambiar. Cuando caminó por el sendero familiar hacia la casa de caña, el cielo ya había tomado un color naranja y rosa, con una luz suave que envolvía todo. El sonido de los insectos comenzó a llenar el aire, y la brisa ligera soplaba entre las hojas, trayendo una sensación de paz. James desaceleró cada paso, se hizo más ligero, sus ojos fijos en la casa de adelante. No podía caminar directamente y golpear la puerta como siempre, como si no pasara nada. Su padre aún estaba ahí, su sombra siempre presente en cada uno de sus pasos, y el peligro siempre acechando. Pero al menos esa noche ella estaba más segura que esta mañana. Y eso era lo único que James podía hacer por ella en este momento. Decidió elegir la oscuridad como una forma de protegerla. Se deslizó a lo largo del sendero, ocultándose detrás de los árboles y arbustos, manteniendo una distancia segura. Desde allí podía ver claramente la casa de caña, sin tener que exponerse. Y luego, ahí estaba ella. Dieppe estaba frente a la casa, recogiendo la ropa del tendedero, con el cabello recogido de manera simple, vestida con ropa sencilla y familiar. Ella se veía tranquila como parte de la naturaleza, que la rodeaba con movimientos que mostraban serenidad. La luz del final del día la envolvía creando una imagen etérea, llena de paz. Dieppe dobló una camiseta limpiándose el polvo de las mangas, luego se detuvo tocando suavemente las hojas de las plantas que cuidaba. Esos pequeños gestos parecían una magia sencilla que hizo que el corazón de James se apretara. Se apoyó en un árbol dejando que la imagen de ella estabilizara su alma. Quería correr hacia ella, quería llamarla por su nombre, quería decirle que estaba a salvo, que ya no tenía que preocuparse más. Pero se quedó quieto desde su escondite, su mirada suave y llena de emoción. Por primera vez en semanas, el miedo dentro de él fue reemplazado por una sensación cálida, firme. Ya no luchaba solo. Se prometió a sí mismo que algún día, cuando todo terminara,
ya no tendría que esconderse en la oscuridad. Estaría de pie junto a ella, en la luz sin miedo.